Hola mis amores, ¿cómo están? Me da mucho gusto volverlos a ver después de estas 2 semanas que tuvimos de vacaciones. Así que espero que la hayan pasado muy bien y pues regresamos otra vez a la contada de los cuentos de cada día. El día de hoy te voy a contar un cuento que a mí me gusta mucho, que se llama La verdadera historia de los tres cerditos. Espero que les guste mucho. Va. La verdadera historia de los tres cerditos. Seguro que todos conocen el cuento de los tres cerditos, o al menos creen que lo conocen. Pero les voy a contar un secreto. Nadie conoce la verdadera historia, porque nadie ha escuchado mi versión del cuento. Yo soy el lobo Silvestre B. Lobo. Pueden llamarme Sil. No sé cómo empezó todo este asunto del lobo feroz, pero es todo un invento. A lo mejor el problema es lo que comemos. Bueno, y no es mi culpa que los lobos coman tiernos animalitos como conejitos, ovejas y cerdos. Así es como somos. Si las hamburguesas con queso fueran tiernas, la gente pensaría que ustedes son feroces también. Pero como les decía, todo este asunto del lobo feroz es un invento. La verdadera historia es la de un estornudo y una taza de azúcar. Esta es la verdadera historia. Hace mucho tiempo, había una vez, yo estaba preparando un pastel de cumpleaños para mi querida abuelita. Tenía un resfriado terrible y me quedé sin azúcar. De manera que caminé hasta la casa de mi vecino para pedirle una taza de azúcar. Pues bien, resulta que este vecino era un cerdito. Además, no era demasiado listo. Que digamos, había construido toda su casa de paja. ¿Se imaginan? ¿Quién con 2 dedos de frente construiría una casa de paja? Desde luego, tan pronto como toqué a la puerta, se derrumbó. Yo no quería meterme en la casa de alguien así, nada más como así. Por eso llamé: Cerdito, Cerdito, ¿estás en casa? Y nadie respondió. Estaba a punto de regresar a mi casa sin la taza de azúcar para el pastel de cumpleaños de mi abuelita. Entonces me empezó a picar la nariz, sentí que iba a estornudar y soplé y resoplé y ¡achú! Hice un tremendo estornudo. ¿Y sabes lo que pasó? Pues la dichosa casa de paja se vino abajo. Y allí, en medio de todo ese montón de paja, estaba el primer cerdito, bien muertecito. Había estado en la casa todo el tiempo. Me pareció una lástima dejar una buena cena de jamón tirada ahí sobre la paja. Por eso me lo comí. Piensen lo que harían ustedes si encontraran una hamburguesa con queso. Me sentí un poco mejor, pero todavía me faltaba mi taza de azúcar. De manera que me dirigí a la siguiente casa del cerdito. Este era un poco más inteligente, pero no mucho. Había construido su casa con palos de madera. Toqué el timbre de la casa. Din don, din don. Nadie contestó. Llamé: señor cerdo, ¿está usted ahí? Me contestó a los gritos: vete, lobo, no puedes entrar, me estoy afeitando el hocico. Apenas había puesto mi mano en el picaporte de la puerta cuando sentí que venía otro estornudo. Y soplé y resoplé y traté de taparme la boca, pero lancé un tremendo ¡achú! Estornudo. Y no lo van a creer, pero la casa de este individuo también se vino abajo como la de su hermano. Cuando el polvo se disipó, allí estaba el segundo cerdito, bien muertecito. Palabra de lobo. No necesito recordarles que la comida se echa a perder si se deja al aire libre, ¿verdad? Por eso hice lo único que podía hacer. Cené otra vez. ¿Acaso ustedes no se hubieran comido otra hamburguesa con queso? Me empecé a sentir horriblemente lleno. Pero estaba mejor del resfriado y todavía no había conseguido mi taza de azúcar para el pastel de mi querido abuelita. De manera que me dirigí a la siguiente casa. Resultó ser el hermano del primer y segundo cerdito, de haber sido el genio de la familia, porque construyó su casa de ladrillos. Toqué la casa de ladrillos y nadie contestó. Llamé: señor cerdo, ¿está usted ahí? ¿Y saben lo que me contestó este puerquito grosero? ¡Fuera de aquí, lobo! ¡No me molestes más! Vaya falta de modales. Probablemente tenía un saco lleno de azúcar
ni siquiera quería darme una tacita de azúcar para el pastel de mi querida abuelita. ¡Qué cerdo! Estaba a punto de regresar a casa y quizás hacer una tarjeta de cumpleaños en vez del pastel para mi querida abuelita. Y de repente sentí de nuevo el resfriado. Y soplé, soplé, soplé. ¡Achú! Y volví a estornudar. Entonces el tercer cerdito gritó: ¡y que tu querida abuelita se siente en un alfiler! Normalmente soy un tipo muy tranquilo. Pero cuando alguien habla así de mi querida abuelita, pierde un poquito la cabeza. Por supuesto, cuando llegó la policía, yo estaba tratando de tumbar la puerta del cerdito. Y en todo el tiempo seguí soplando y estornudando y achú, achú, achú. Y fue un verdadero escándalo. El resto, como dicen, es historia. Los periodistas se enteraron de que los cerditos que había cenado pensaron que la historia de un pobre enfermo que iba a pedir una taza de azúcar no era muy interesante. De manera que se le ocurrió todo eso de soplidos y resoplidos y te tumbo la casa. Y me convirtieron en el lobo feroz. Eso es todo. La verdadera historia: me hicieron trampa. Pero tal vez tú puedas prestarme una taza de azúcar. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Espero que les haya gustado el cuento y nos vemos mañana con otra historia. A ver si adivinan en dónde estoy y de dónde les conté el cuento. Bye.